Está ahí en la semana actual. Sí. Hay una pregunta que no tiene encabezado. Pásala entonces. Puede ser que sea un error. Yo la reviso y si no tiene encabezado, omito esa pregunta entonces para la calificación. ¿Cómo era el rollo? Aquí está.
Entonces, las 6 no respondemos nada. Sí, no, denle tranquilos, que si no tienen cabezado, yo lo corrijo. Pues yo no lo tomo. Para hacer la global, Bueno, muchachos, espero que les haya ido bien. Entonces, bueno, muchachos, hagamos un repaso aquí rápido. Entonces, recuerden entonces que un objeto, ¿qué es? Un objeto es un elemento que tiene un estado, un comportamiento y una identidad, ¿cierto? ¿Qué es el estado? El estado es el contenido de las variables. Acuerden las variables que mencionábamos ahorita. Por ejemplo, la marca, ¿cierto? La cantidad. Entonces, ¿cuál es el estado de ese objeto? Por ejemplo, que hay 10 objetos de él. Que la marca es tal. Ese es el estado. El contenido que tiene cada una de sus variables o de sus atributos. ¿Qué es el comportamiento? Todas aquellas funciones o verbos que expresamos de ellos. Por ejemplo, el hardware, reparar, almacenar, bueno, entre otros. Y la identidad es el nombre en particular, ¿cierto? ¿Cómo sabe usted que ese objeto hardware se diferencia de otro? Por su nombre. Entonces, está el objeto teclado, el objeto monitor. Bueno,
Mucho cuidado con estos muchachos. Los métodos o las funciones que son el comportamiento y los atributos que corresponden al estado tienen que estar estrechamente relacionados, o si no, no tendría ningún sentido, absolutamente ningún sentido, ¿cierto? Me explico. ¿Qué sentido tiene que usted cree una función que se llame modificar color si usted no tiene dentro de los atributos el color del objeto? Usted tiene un objeto que se llama cubo, ¿cierto? Y usted tiene una función que se llama modificar color. Y usted por ninguna parte está mencionando el color del cubo. Pues, ¿para qué estás creando una función que llame modificar color? ¿Tiene algún sentido, creen ustedes? Pues obviamente las funciones tienen que estar enfocadas a cambiar un atributo, ¿cierto? Si yo creo una función que llame modificar color, pues tiene que haber un atributo que llame color y que tenga azul y que la función lo cambie a rojo, por decirlo de alguna forma. Bueno, muchachos, algunos conceptos básicos. ¿Qué es una clase? ¿Cierto? Entonces, lo que les mencioné allá, nunca mencioné una clase. ¿Qué es una clase? Entonces, una clase es lo que agrupa las propiedades comunes de un tipo de objeto o de un conjunto de objetos en particular. ¿Quién me dice en el ejemplo anterior cuál era la clase? Hardware y software. Exactamente. La clasificación es la clase, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se caracteriza una clase? Pues porque los objetos correspondientes a la clase, pues todos tienen algo en común, tienen cosas en comunes. O sea, tienen intersecciones en varias cosas, ¿cierto? Tienen, digamos, un objetivo similar. Cuando me refiero a un objetivo similar, me refiero a que tienen, o sea, se agruparon por algo, ¿cierto? Yo no voy a meter en la clase hardware una vaca, ¿sí o qué? No tiene sentido. Aunque le pueda poner, no sé, peso y volumen, no tiene sentido. Entonces deben tener como una línea similar. ¿Cierto? ¿Qué es un objeto con respecto a una clase? Nunca se les olvide esto, muchachos. ¿Qué es un objeto con respecto a una clase? Un objeto es una copia de la clase. O de ahora en adelante lo vamos a llamar una instancia. Entonces, ¿qué hago yo? Saco una copia de la clase y la diligencio. Y ese es el objeto. Saco otra copia y la diligencio. Es otro objeto. Saco otra copia y la diligencio. Yo suelo poner este ejemplo, muchachos. Imagínense que ustedes le dicen, vean, muchachos, ustedes tienen que ir a hacer una encuesta con este formulario. Ustedes tienen que hacer una encuesta con este formulario. Y solo tienen una hoja de formulario. ¿Qué harían ustedes para la encuesta? Fotocopian el formulario, ¿cierto? Pues porque si me llenan la hoja original, pues ya le dice la encuesta a una persona y listo. Entonces lo que hago en las encuestas es que fotocopio la hoja. Y voy y reparto las fotocopias a diferentes personas que lo van a diligenciar. Esa fotocopia diligenciada es un objeto. La hoja original es la clase, ¿cierto? ¿Qué es un objeto entonces? Es una copia de la clase a la cual se le diligencia su estado o sus atributos. ¿Queda claro, muchachos? ¿Qué es herencia? ¿Cierto? Herencia es una propiedad que tiene la programación orientada a objetos de reutilizar elementos comunes que ya existen. Por ejemplo, yo tengo la clase hardware y yo me di cuenta, ve, pero ¿sabes qué? Yo debería, en vez de tener la clase hardware, ¿cierto? Debería tener una división interna, por decirlo de alguna forma, en la clase hardware, que fuera, por ejemplo, computadores y periféricos, ¿cierto? Yo podría dividir eso. Entonces miren que ambas clases, aunque las separé, siguen haciendo parte de la clase hardware, siguen teniendo los mismos atributos comunes de la clase hardware. Entonces no tiene sentido que yo las separe totalmente, no, tienen como un padre original, ¿cierto? Aunque nosotros seamos diferentes, nosotros tenemos características en común con nuestro padre, ¿cierto? O sea, de alguna forma nos volvimos diferentes, pero no perdemos esa herencia, ¿cierto? Eso es la herencia. Bueno, el método, recuerden que cuando hablemos de método, igual vamos a hablar del término función, método y función es lo mismo.
es el algoritmo o el código que yo creo para reproducir un comportamiento, ¿cierto? Para reproducir un comportamiento. Entonces, generalmente, ¿qué hace ese comportamiento? Modifica las propiedades del objeto. Modifica las propiedades del objeto, lo que yo les decía. Por ejemplo, el método de la función puede ser cambiar color. ¿Cuál es la función de ese método, de esa función, vale la redundancia? Cambiar el color, ¿cierto? Entonces va y modifica una propiedad o un atributo. También puede ser generar un evento. Cuando veamos interfaces gráficas vamos a ver a qué nos referimos con eso. Bueno, ¿qué es un evento? Es un suceso que es percibido o desencadenado por un objeto, ¿cierto? Hagan de cuenta que es una señal, ¿cierto? El objeto cambia un estado en sus propiedades y eso dispara una acción por allá en otro lado, ¿cierto? Eso es un evento. Listo, un mensaje es simplemente una comunicación dirigida hacia un objeto. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay diferentes formas de interactuar entre clases. Yo puedo mandar un mensaje entre una clase software a la clase hardware. ¿Cómo? A través de funciones que van y modifican propiedades que están allá. Obviamente dándole los permisos necesarios. Bueno, un atributo ya sabemos que es la propiedad como tal o el estado del objeto. ¿Qué es un estado interno? Un estado interno es una variable privada. O sea, una variable que no puede modificar nadie. Nadie, absolutamente nadie. Sino el entorno directo tuyo. Sino el entorno directo tuyo, ¿cierto? ¿Quién puede modificar mi edad? Nadie. Pero mi edad va cambiando. Entonces eso es una variable interna mía, ¿cierto? ¿Queda claro? Otras cosas que se pueden modificar no son variables, no son estados internos. Bueno, muchachos, ahora la programación orientada a objetos está basada en 3 pilares. Nunca se les vaya a olvidar. Durante el curso vamos a hablar todo el tiempo de los 3 pilares. Son 3 pilares que se llaman encapsulado, herencia y polimorfismo. ¿Qué es encapsulado? ¿Cierto? Encapsulado es la propiedad que tienen los objetos, ¿cierto? Las clases, pues mirándolo desde el nivel alto, para restringir el acceso a ellas, ¿cierto? Y para comportarse como una caja negra. Mucho cuidado, muchachos. Para restringir el acceso que tiene a ellas y para comportarse como una caja negra. Entonces, háganse de cuenta que ustedes tienen una caja, que ustedes le entran algo y le sale algo. Imagínense, muchachos, esos aparaticos que uno le echa una monedita y sale un dulce por debajo, ¿cierto? Hagan de cuenta que eso es una clase o es un objeto, pues mirando los dos desde el mismo punto de vista. Yo le entro algo y él me saca algo. ¿Qué hizo él por adentro? No sé. Entonces miren que ese objeto al que yo le estoy metiendo la moneda está encapsulado, ¿cierto? Entonces la pregunta es, pero bueno, ¿y yo le podré meter un billete? No, solo me pide monedas. Entonces, no es transparente para mí, no es que yo le pueda meter lo que quiera, no. Yo tengo que conocer las propiedades de esa caja negra para ingresarle lo que necesita. Pero él se encarga de hacer sus transformaciones internas, ¿cierto? Adicional a eso, él puede establecer ciertos umbrales de restricción, ¿como cuáles? Por ejemplo, dejarme entrar a hacer cosas en su encapsulado. Por decir algo, yo tengo mi habitación, a mi habitación no entra absolutamente nadie, ¿cierto? Entonces miren que esa es mi cápsula. Pero yo digo, bueno, pero mi amigo Pedro, como de la familia, es de confianza, él sí puede entrar, el resto de gente no. Entonces mire que yo le estoy relajando un poquito esas restricciones para que entre otra persona. Estoy liberando mi cápsula para que alguien entre. Entonces esa es la noción de encapsulado. Y después nos vamos a dar cuenta que así funciona. Hay un concepto muy claro y muy primordial que es el tema de la abstracción, ¿cierto? Cuando un programador está programando, valga la redundancia, ¿cierto? Él no tiene que preocuparse por cómo está construida la clase, ¿cierto? Él solo se preocupa por las cosas que le puedo ofrecer. Y obviamente tiene que conocer cómo se las ofrece y qué le debe ingresar él, ¿cierto? O
Ustedes me pueden decir, profe, pero yo me acuerdo que cuando hablamos de programación estructurada, usted nos decía que precisamente la diferencia era esa, que en la programación estructurada era casi que una secuencia de cajas negras que le entraban y le salían datos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este momento? La diferencia es totalmente radical. El objeto tiene una característica principal y el desarrollador la conoce. O sea, el desarrollador no va a meter números y va a sacar números, no. Va a meter características que le pide un objeto en particular y va a obtener el estado de dicho objeto. Va a obtener el estado de dicho objeto. Entonces, mire, que no es que yo meto un número y saco un número, no. Si estamos hablando de un cubo, el programador mete, por ejemplo, dimensiones y saca volúmenes. Entonces, para él es claro que está sacando eso, ¿cierto? No que está sacando un número cualquiera. Entonces, miren que el concepto cambia. Bueno, muchachos, ¿qué es polimorfismo? Polimorfismo es la propiedad que tienen las clases, ¿cierto? Para otorgar capacidades a diferentes elementos que tienen para otorgar diferentes capacidades a elementos que tienen el mismo nombre. Voy a poner un ejemplo en particular. Listo. Por ejemplo, yo, ¿cierto? Yo tengo la capacidad de ser profesor, pero por ejemplo también tengo la capacidad de ser estudiante y tengo la capacidad de ser no sé, persona, ¿cierto? Y no por el hecho de tener esas tres capacidades tengo que llamarme diferente, ¿cierto? Por ejemplo, en la programación estructurada, si yo creo una función que haga algo, esa función solo, absolutamente solo me hace eso, ¿cierto? Si yo creo otra función con el mismo nombre, estoy creando un conflicto. Estás diciendo, ¿cómo así? Estás creando dos cosas que se llaman igual y hacen cosas diferentes. ¿Te enloqueciste o qué? En programación orientada a objetos se puede hacer. Yo puedo tener una cosa que tiene el mismo nombre y que haga cosas diferentes, dependiendo de algunas características que yo le suministre. Me lo permite hacer, ¿cierto? En general, la función principal del polimorfismo está orientada al desarrollador. O sea, si ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a desarrollar lo valioso que es para un programador utilizar el polimorfismo, porque no tiene que repetir y repetir y repetir. Por ejemplo, usted tiene una función que en programación estructurada usted tiene una función que suma enteros y otra función que suma flotantes y otra función que suma doubles. Usted tiene que crear tres funciones diferentes porque si no, no le funciona. En programación orientada a objetos no es así. Usted crea una sola y dependiendo de los datos que usted le ingresó, de las condiciones, le saca el resultado que usted quiere. Entonces miren qué tan valioso es para el programador. En vez de crear tres funciones que hagan lo mismo para tres tipos de objetos, crea una sola que es más inteligente. Bueno, muchachos, está el tema de la herencia, que ya se los mencioné. Es el hecho de que yo pueda crear diferentes jerarquías de clasificación sin que las jerarquías más bajas tengan que repetir lo que ya se construyó por allá arriba. Ese es como el concepto. ¿Cómo? Bueno, muchachos, algo sobre Java. Yo pongo siempre esta diapositiva porque es la pregunta del millón. Mucha gente me pregunta, pero vení, ¿cómo así? ¿Por qué no enseñas a programar orientado a objetos sobre Java? Que es más usado, es más común, orientado a la web, moderno, ¿cierto? Ya se los había mencionado, pero se los repito. O sea, Java es un lenguaje de programación orientado a la web, ¿cierto? A desarrollar web. Aunque también se podrían desarrollar aplicaciones cliente, no es que no se pueda, ¿cierto? Pero su naturaleza lo hace un lenguaje de alto nivel. Acuérdense que hay tres tipos de lenguajes: lenguajes de alto nivel, lenguajes de bajo nivel y lenguajes intermedios. ¿En qué nivel de esos está C++? Lenguaje intermedio. En un intermedio. ¿Por qué? Porque él puede bajar al nivel de sentencias que ejecuten conjuntos de instrucciones de la máquina, o puede subir a secuencias que utilicen programación orientada a objetos u otras cosas. Entonces por eso lo enseñamos, por la orientación que tiene al hardware.
Aunque aquí no nos dedicamos a programar hardware, pero tiene esa orientación. Bueno, muchachos, para hacer una analogía, Java y C++, ¿cierto? Hay una característica que los diferencia, para mí dos características importantes, ¿cierto? De hecho, cuando uno lee un libro de Java, el libro de Java comienza diciendo, recuerde que Java no es C++, ¿cierto? Porque la gente cree que porque son similares, son iguales, y no lo son. Hay dos características muy radicales: el uso de la memoria y la plataforma sobre la cual funcionan, ¿cierto? Java, ¿cómo funciona? Java, ¿cómo maneja la memoria? Con un algoritmo que se llama el garbage collector, ¿cierto? O sea, yo creo y creo objetos. Y esos objetos que son basura en el tiempo, un algoritmo los va limpiando y los va limpiando. Eso no pasa en C++. Como C++ tiene una orientación más al hardware, yo soy el que hago eso. Yo voy limpiando la basura. Después vamos a ver cómo. Y el otro tema que los diferencia, muchachos, es el tema o la base, o la base sobre la cual corren. ¿Cuál es esa base? Java corre sobre una máquina virtual de Java, que es, de alguna forma, para que me lo entiendan, una especie de interpretador entre el compilador de Java y la máquina, ¿cierto? Tiene un nivel abstracto que lo hace un lenguaje de alto nivel, mientras que C++ no. C++ compila y crea el código objeto que se ejecuta sobre el sistema operativo. No tiene un nivel intermedio, como es la máquina virtual de Java. Bueno, muchachos, hasta ahí por hoy. No sé si tienen alguna otra inquietud. Recuerden entonces que hasta el domingo a las 23:55 es la entrega del mini proyecto. Ahora en el transcurso de la noche, o digamos de aquí hasta el fin de semana, les publico la nota del quiz. La nota del quiz siempre aparece ahí cuando uno termina, ¿cierto? Yo se las habilito para despuesitos. Pero en este caso es especial, porque como supuestamente hay una pregunta mala, entonces la nota debe ser diferente. Entonces yo se las publico.